Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta masterclass a nombre de John de Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, de Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX. Reciban ustedes un cordial saludo en esta cuarta masterclass de nuestro curso de certificación en el uso e interpretación de datos de tecnologías CPTS. Tenemos a un invitado de lujo. Él es Antonio Miranda, Tony se le conoce, mejor conocido más bien como Tony Miranda, quien tiene el grado de Ciencias del Deporte en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido preparador físico de Madrid Club de Fútbol Femenino. Actualmente es el preparador físico del Atlético de Madrid femenino. Su ponencia, control de la carga de entrenamiento, estoy seguro que será muy enriquecedor para el trabajo que realizan ustedes cotidianamente en sus clubes. Así que reiterarles nuestro agradecimiento por participar en este curso, en esta masterclass. Y sin más, porque es lo que nos interesa, le cedemos el micrófono a Tony para su exposición. Adelante, Tony, por favor. Buenas. Lo primero, buenas tardes a todos y agradecerte a ti, Conrado, y a Wimu también por la oportunidad de hablar del trabajo que realizamos en el Atlético de Madrid femenino y espero, pues eso, aportar información o sobre todo ayudar a los compañeros sobre cómo trabajamos nosotros y que pueda servir de algo para futuros preparadores físicos o actuales preparadores físicos que quieran realizar un control de la carga. ¿Vale? Comparto pantalla. Vale, lo primero, bueno, decir que lo que voy a transmitir aquí en esta diapositiva es lo que nosotros como cuerpo técnico, sobre todo, confiamos en el trabajo que estamos realizando y vengo a deciros simplemente pues lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo y sobre todo, y lo más importante que creo que es sobre el control de las cargas, es el para qué, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el título sencillo, control de la carga de entrenamiento, pero sí que quiero darle una visión renovada. A lo mejor muchos de vosotros o de vosotras que estáis en la preparación física, pues tenéis vuestra idea sobre el control de las cargas de entrenamiento. Nosotros tenemos la nuestra, que voy a hablar sobre ello, ¿de acuerdo? Y espero sobre todo eso, que todas las dudas que tengáis o cosas que se queden un poco más en el aire, bueno, pues las preguntéis para poder solucionarlas lo antes posible y aquí estoy para aportar, ¿de acuerdo? Un poco, aunque ya Conrado me ha presentado bastante bien, simplemente pues eso, mi nombre, deciros que estoy actualmente de preparador físico en el Atlético de Madrid femenino, que milita en Liga Iberdrola, primera división española, y bueno, un poco la formación. Creo que esto se irá rellenando con el tiempo, o espero. Esto es una profesión en la que hay que estar siempre reinventándose, siempre formándose e intentar no quedarse atrás. ¿Vale? Al final, bueno, graduados, másteres, etcétera, especialistas en entrenamiento de fútbol femenino. La vida me ha llevado por el camino del fútbol femenino. Creo que es una grata elección. Estoy súper contento con mi trabajo y disfruto muchísimo. Parte de ello tiene que ver, pues eso, el cuerpo técnico que veis aquí. Parte de él, me queda mucha gente que por nombrar, como puede ser analistas, Jorge, José Carlos, Utillero, Motana, Chamu, muchísima gente de cuerpo médico, ¿vale? Y las jugadoras, ¿de acuerdo? O sea, al final las jugadoras que tenemos nosotros son grandes profesionales que se cuidan, que entrenan a muerte y que sobre todo eso, creen en nuestro trabajo, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Tengo la suerte de contar con un entrenador que, aparte de ser top, nos deja trabajar a Mireia y a mí, que es la otra preparadora física con la que trabajo, súper a gusto, todo lo que necesitemos, cree en nuestro trabajo, vamos en la misma línea de idea de entrenamiento, en este caso condicional, y la verdad es que en eso tengo bastante suerte. Sin más, un poquito ponernos en el contexto, que estamos en un club muy grande, que cree en nuestro trabajo,
Entonces las cosas así es cierto que son mucho más fáciles. Contamos con varios campos que disponemos nosotros, entrenamos por la mañana, que eso también hace que los campos estén libres, el gimnasio lo podamos utilizar solo nosotros y es genial contar con unas instalaciones así, con un club que te respalda. Y bueno, hablando de lo que veníamos a contar, el control de las cargas de entrenamiento. Creo que es muy importante eso, el qué controlamos y para qué. ¿Vale? Vamos a ir viéndolo poco a poco durante la ponencia, que hay que intentar controlar aquello que nos haga falta o que nos sea de utilidad. ¿Vale? Nosotros controlamos en variables de GPS, variables metabólicas, mecánicas y neuromusculares. Concretamente, bueno, pues aparte de todas esas variables de GPS, controlamos muchas cosas más de las que vamos a ir hablando, ¿de acuerdo? A nivel de GPS y de carga externa, bueno, controlamos el High Metabolic Load Distance y el High Metabolic Load, High Speed Running y sprints relativos, también volumen en el Speed Zone y la velocidad máxima. Controlamos las distancias totales y las distancias relativas, aceleraciones, número, distancias, relatividad de estas acciones y la player load. ¿Vale? Estas serían a grandes rasgos las variables en las que nosotros nos centramos. ¿Nos hacen falta alguna más? Sí, alguna más controlamos, pero no nos dan una información tan grande como para hacer un análisis exhaustivo de ellas, ¿vale? Por ejemplo, número de impactos, el step balance, ese tipo de parámetros no los usamos tanto. Los tenemos en cuenta por si hay algo que salte a la vista que necesitemos analizar más profundamente, pero a grandes rasgos controlamos a nivel de carga externa estos datos, ¿vale? Y luego lo que no son carga externa, que son carga interna de la jugadora, como puede ser la RPE o la Training Load basada en la RPE. Controlamos también el CMJ para ver la fatiga y el rendimiento y también la velocidad media propulsiva de ejercicios como pueden ser sentadillas, peso muerto, hip thrust, de acuerdo, igual, para ver el rendimiento y ver la fatiga y también un estado inicial que es el wellness, ¿de acuerdo? Todo ello conlleva a que el fútbol femenino tenemos que controlar también el ciclo menstrual. Creo que es algo importante en lo que nos debemos de centrar y por tanto lo controlamos. Esto sería una lluvia de ideas o los datos en bruto de cómo lo controlamos o el qué controlamos nosotros. Y como os he dicho antes, ¿para qué lo controlamos? Bueno, solo controlamos aquellos parámetros y variables que nos aportan información relevante sobre el rendimiento de la jugadora y su estado. Lo que no nos dé una información importante, lo desechamos. ¿Por qué? Pues porque al final creo que estos controles están para ayudarnos. Si nos lleva mucho tiempo y le damos demasiada importancia a valores o parámetros que no nos vaya a dar una información relevante, estamos perdiendo el tiempo. Sacamos valores relacionados con el volumen y con la intensidad, ¿vale? Y como os he dicho antes, también controlamos una serie de parámetros sobre el estado de la jugadora. ¿Para qué? Importante. Estos datos nos ayudan a valorar y diseñar tareas que tengan relación con el perfil de rendimiento de competición. A esto me estoy refiriendo sobre la carga externa y carga interna, ¿vale? No el estado de la jugadora. Al final, nosotros tenemos que intentar controlar esas cargas de entrenamiento para acercarnos o fluctuar, dependiendo del día de la semana, en la sesión del microciclo, hacia unos porcentajes de competición, ¿de acuerdo? Y tenemos que ver cómo afecta eso a la carga interna de la jugada. Continúo. Vale. Dividimos los parámetros, las variables en volumen, intensidad y estado. Como os estoy diciendo hasta ahora, controlamos en volumen distancia total, aceleraciones en metro y número también, el High Metabolic Load Distance y las zonas de velocidades. De aquí sacamos el High Speed Running, la distancia sprint, etc. Dato importante. Nosotros controlamos, o por lo mejor dicho, tenemos el High Speed Running a partir de 18 km/h.
¿vale? Y la distancia sprint por encima de 21. Sé que en masculino es diferente, por tanto, bueno, dejar claro también ese dato, pues si es de utilidad, que el high speed running es a partir de 18 kilómetros por hora y de 21 la distancia sprint, ¿vale? Y la intensidad, bueno, relativizamos todos los parámetros como puede ser distancia, que luego lo controlamos por metro minuto, el high speed running relativo, también la relatividad en la distancia sprint, metros por minuto en este caso, aceleraciones, desaceleraciones, la intensidad medida por RPE, ¿de acuerdo? También el high metabolic. Y bueno, en estado podríamos decir que controlamos el CMJ, como he dicho, la velocidad de ejecución de los diferentes ejercicios de gimnasio de fuerza, el periodo, el ciclo menstrual, la player load y el wet, ¿de acuerdo? Y bueno, un ejemplo de la distancia total en relación con la recuperación o estado de la jugadora y las intensidades. Nosotros dividimos en tres, en este caso, pero a nivel condicional en dos, la RPE, la percepción del esfuerzo. Uno a nivel de fatiga y otro a nivel de carga de piernas, carga muscular, ¿no? Creo que nos da bastante información dividirlo de esa manera y hemos decidido, bueno, pues hacerlo así. También ponemos un parámetro que es la RPE cognitiva, que es un parámetro más táctico en lo que ha supuesto la sesión de manera cognitiva para cada jugadora, ¿de acuerdo? Entonces, controlamos este tipo de cargas, esto es un ejemplo, ¿vale? En distancia total, para ver, sobre todo, qué días de la semana tenemos que meter más o menor carga, para ver cómo es la carga interna de las jugadoras a nivel de RPE y cómo va variando a lo largo de la semana, y sobre todo el estado, mediante el wellness y la recuperación de las jugadoras, cómo varía durante la semana, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nosotros vamos día a día? No, nosotros tenemos una planificación orientada en la sesión y el control de las cargas lo que nos ayuda es a ajustarlo mejor. Todos sabemos cómo se entrena en el fútbol, aunque tengamos estipulado unos metros promedio de recorrido en esa sesión, puede irse un poco más, puede irse un poco menos, entonces hay que ajustar o compensar, ¿vale? Entonces un control de las cargas nos ayuda a cómo una carga externa, en este caso la distancia total, ha afectado a nivel interno, carga interna, a la jugadora y cómo es su estado al día siguiente. A partir de ahí, bueno, pues ajustar las cargas de entrenamiento de ese día en base a lo que hemos planificado y en base a lo que hemos hecho. Y con esto igual todas las variables, ¿de acuerdo? Aceleraciones, desaceleraciones, distancias relativas, el high metabolic load distance, high speed running, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta es la manera de la que trabajamos nosotros. ¿Por qué o para qué? Bueno, pues a partir de estos controles de carga, metemos porcentajes promedio de sesión respecto a competición. Lo que os he dicho, dependiendo del día, pues tendremos que acercarnos a unos valores que se asemejen con los de competición o menores valores, ¿vale? Porcentajes de tareas respecto a competición. Los escenarios de máxima, worst case scenarios, ¿vale? Que normalmente la ciencia nos dice que están entre 1, 3, 5 minutos esos escenarios, pero nosotros, como entrenamos por tareas de 7, 14, 21 minutos, tenemos que centrarnos en ese tipo de tiempos, ¿vale? Porque al final es lo que vamos a entrenar y van a ser nuestros escenarios de máxima exigencia durante partido, ¿de acuerdo? Y también controlamos la carga crónica, la carga aguda, el ratio de carga aguda crónica y ese aumento del rendimiento con todos los valores y los parámetros que hemos dicho antes, ¿sí? Bien, todo esto es un poco en bruto, el qué controlamos y el para qué lo controlamos. Vamos a intentar hilar un poquito más fino para poder que se entienda mucho mejor. Tenemos un perfil de rendimiento, ¿de acuerdo? Un aumento de la carga crónica progresiva. Hay fluctuaciones del rendimiento provocadas por la fatiga, control de la adaptación del entrenamiento, controlamos el wellness, fluctuaciones de la carga durante el microciclo, como os he dicho, dependiendo de la sesión, habrá unos días donde haya mayor carga que otros. Detectar esa variabilidad de carga entre microciclos, carga aguda y crónica, y los aumentos del rendimiento, ¿vale? Al final, todos estos datos en bruto que controlamos nos acercan un poco más al análisis exhaustivo del para qué.
¿de acuerdo? Sacamos las crónicas, sacamos los ratios agudos crónicos, vemos cómo está la semana y a partir de ahí, ¿para qué hacemos esto? Lo analizamos, ¿vale? Como os he dicho antes, ¿de acuerdo? Hemos controlado datos que nos acerque a tomar decisiones, que nos valga para algo, ¿de acuerdo? Entonces, al final, el preparador físico lo que tiene, lo que intenta es aumentar el rendimiento, intentando disminuir lo máximo posible el riesgo de lesión. Sabemos que prevenir la lesión es imposible, hay que intentar disminuir el riesgo y en eso nos ayudan las cargas de entrenamiento, ¿vale? ¿Qué nos dice la ciencia? Bueno, pues la ciencia a nivel de carga de entrenamiento ha demostrado que existen variabilidades según semanas, según la carga crónica aguda, que acerca o a un mayor porcentaje de lesión, ¿vale? Cuando se aumenta la carga en mayor medida. Es decir, como podéis leer aquí, se han detectado que aumento del 10% entre semanas, de una semana a otra, un aumento de la carga del 10%, aumenta el riesgo de lesión un 7,5%. Y en aumentos del 15% entre semanas, un riesgo aún mayor, del 21%. ¿Vale? Entonces, tendremos que controlar esa carga semanal anterior para ver qué carga tendremos que meter en el microciclo actual. ¿Sí? Bien. Más cosas. También tenemos que tener en cuenta, y de esto nos ayuda mucho el wellness, la información que recibimos por parte de la jugadora, que es que hay que tener en cuenta que aspectos de la vida del deportista hace que ese ratio se desplace hacia la izquierda. Es decir, que en fluctuaciones de la carga menores al 10% o 15%, pongamos un ejemplo, aumenta exponencialmente el riesgo de lesión. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi jugadora, la jugadora del equipo, ha dormido mal, acumula fatiga, tiene molestias, tiene una vida cotidiana con mucho estrés o tiene problemas personales, al final ese punto óptimo, como vemos en la gráfica, se acerca a cero. Y cuanto menor sea la variabilidad de esa carga, mayor será el riesgo de lesión. ¿Vale? Si veis en esta gráfica que tenemos aquí a la derecha, vemos que a partir del 1 con algo, ¿vale? Y sobre todo el punto óptimo está más cerca del 0 que en la anterior. ¿De acuerdo? Al final, este gráfico, esa curva, está más hacia la derecha, que es lo que queremos conseguir, mediante una vida cotidiana óptima de la jugadora, y en esta está mucho más cerca de la izquierda. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que tener en cuenta mucho el estado previo de la jugadora para evitar esas lesiones. ¿De acuerdo? Evitar, nunca digáis evitar, para intentar disminuir el riesgo de lesión. ¿Qué nos dice la ciencia? Seguimos hablando desde la ciencia. ¿Vale? Nos habla de un punto óptimo de aumento de carga entre los ratios 0,8 y 1,3. Eso sería lo que tendría que variar aproximadamente la carga en 3 semanas. ¿Para qué? Para ir aumentando el rendimiento, disminuyendo ese riesgo de lesión. ¿Sí? Y repito, esto es lo que nos dice la ciencia. ¿De acuerdo? Ahora, hay estudios que nos hablan de que dependiendo de los parámetros controlados tienen unos ratios u otros que son interesantes de controlar. ¿Vale? En distancias relativas, los aumentos de carga aumenta el riesgo de lesión, pero en la body load nos dicen que disminuciones de carga aumentan el riesgo de lesión. Entonces tenemos que tener en cuenta que ya no solo es los aumentos, sino que hay parámetros que si disminuyen, aumentan los riesgos. Y también otros que nos dicen, como este de la derecha, que nos alertan de que, de que hay aumento de lesiones cuando la carga crónica era baja en desaceleraciones y cuando esa variabilidad aumenta de 2 puntos. ¿Vale? Ya no nos vamos entre 0,8 o 1,3. Nos vamos a 2 puntos. ¿Vale? Y también aumentaba el riesgo de lesión cuando la carga crónica de la distancia total era baja y las aceleraciones también, y los ratios de ambas, de tanto de las distancias como de la aceleración, eran igual, de 2 puntos. ¿Vale? Entonces, este estudio de la derecha, ¿qué nos recomienda? Nos recomienda aumentar las cargas crónicas y no sobrepasar esa fluctuación entre semanas de un ratio de 2. ¿Sí? Como podéis comprobar, antes nos hablaban de otro ratio diferente, 0,8 y 1,3.
Ya estamos viendo que la ciencia nos está diciendo parámetros que son mucho más altos y también nos empiezan a hablar de la carga crónica, ¿de acuerdo? Es importante que aunque, bueno, nos guiemos por varios artículos, seguir leyendo y seguir, sobre todo desde la experiencia, ver esa sensibilidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué os digo esto? Porque no es algo predictivo. Muchos de los profesionales o muchos compañeros se dedican solo a controlar este tipo de cargas, la carga crónica aguda. No, ¿vale? Es información importante que tenemos que tener en cuenta, pero no es algo idílico que pensemos que va a tener razón o no. Y si, por ejemplo, el anterior artículo nos habla de una variabilidad de 2, a lo mejor una jugadora que esté en 2,3 no tiene lesión, pero sabemos que esa variabilidad ha sido alta. ¿De acuerdo? Entonces, no es exacto, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Como ya os decía anteriormente, ya empiezan a hablar de cargas crónicas y ya empiezan a hablarse de que hay que aumentar esas cargas crónicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como nos dice, a ver en este caso, ¿vale? Donde estoy sacando toda la infografía, aumentar progresivamente la carga crónica para aumentar el rendimiento y disminuir el riesgo de lesión ante fluctuaciones agudas de las cargas, ya que jugadoras con crónicas moderadas altas son menos sensibles a tal variabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo acumulo cargas altas de entrenamiento controladas, las jugadoras no van a ser tan sensibles a esos ratios de carga. ¿Me explico? En cierto modo, cuanto más entreno, menos sensible, más preparada estoy para esos cambios de cargas agudas en esa misma semana. ¿Vale? De todas maneras, si hay dudas, dejarlas por escrito y luego las contestamos. ¿Sí? Y ahora os hablo, siempre os digo, la ciencia va por un lado y la experiencia va por otro. Y nosotros como preparadores físicos nos tenemos que basar en la ciencia. Ahora, hay un recorrido largo sobre experiencia que hace que, aunque no esté publicado, puedes tener hipótesis sobre qué pasa según qué cada jugadora y cada carga. Os cuento. Según mi experiencia, hay jugadoras más sensibles a unas fluctuaciones de unas variables que otras. Es decir, nos decía antes artículos sobre la body load, distancia relativa, aceleraciones, desaceleraciones. Pero hay jugadoras más sensibles a los cambios en high speed running o en sprints que en distancia relativa. Y hay otras jugadoras que son más sensibles en los cambios en distancias relativas que en el high speed running o en las aceleraciones. ¿De acuerdo? Y cada variable está dentro de unos ratios, esas cargas crónicas o agudas, según mi experiencia, donde ni en una es 2, ni en una es 0,8, 1,3. Puede haber variabilidad. ¿Sí? Como hemos dicho y hemos hablado también, estos ratios fluctuarán según la carga crónica, si es mayor o menor de la jugadora, y el estado de la jugadora. Puedo tener jugadoras con una carga crónica muy alta que están pasando por un periodo de su vida complicado, ya sea temas de pareja, temas de estudios, de no sé, unos vecinos y no me dejan dormir, lo que sea. Entonces, son cambios en la vida cotidiana que también varían esos ratios que tenemos. Bueno, así que muy importante también controlar esos estados de la jugadora. Vamos al control de los estados de la jugadora. Como venimos diciendo, es muy importante, ¿vale? Nosotros pasamos un wellness, ¿sí? Un wellness pre-entrenamiento, lo mandamos de manera por Google Form. Les llega al WhatsApp a las jugadoras y cada uno se mete en el enlace, la jugadora se mete en el enlace y lo va a rellenar. Estos cuestionarios, ¿qué nos indica? Nos indica, dice fatiga, cómo han dormido, si tienen agujetas, en qué parte del cuerpo tienen agujetas, el estrés que pueden tener en su vida diaria, el estado de ánimo, la recuperación, ¿vale? Del 1 al 10, la recuperación, que nos parece un dato bastante importante, si tienen molestias y el día del ciclo menstrual. Esto sería lo que recopilamos antes del entrenamiento. CMJ, hemos metido esta temporada también test de salto contra movimiento.
para ver la fatiga y también para analizar el rendimiento, ¿de acuerdo? ¿Cuándo lo realizamos nosotros? Nosotros lo realizamos el día postpartido o al día siguiente del partido que entrenemos. Normalmente entrenemos el día siguiente del partido y damos descanso 48 horas después, ¿vale? Pero si por cualquier cosa el día siguiente del partido no entrenamos, lo haríamos a 48 horas, ¿vale? Y el día prepartido normalmente, si se puede, si hay que hacerlo igual 48 horas antes de partido, bueno, pues no pasa nada y lo hacemos. ¿Para qué? Para analizar la fatiga con la que vienen del partido anterior y saber cómo están o tener una información extra de su estado prepartido, ¿de acuerdo? Es importante, como he dicho, refugiarnos en la ciencia, ¿vale? Entonces, podemos ver que hay varios estudios, multitud de ellos, ¿vale? Yo he escogido 3, que nos hablan de pérdidas de altura de salto de entre el 10% y el 5%, pero también nos hablan sobre la media del salto, ¿de acuerdo? De la jugadora o del salto máximo de la jugadora. Y otros nos hablan también de que es importante ver o analizar la ejecución del salto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay jugadoras a lo mejor que hacen un salto un lunes o un lunes después de partido y se obtiene un valor, pero hemos visto que esa mecánica es mala. Pues a lo mejor hay que analizar esa mecánica y pedirle que haga otro salto o corregir esa mecánica. Si vemos algo raro en la mecánica, se vuelve a repetir el salto y se obtienen los mismos valores, vale, sabemos que es fatiga, ¿sí? Pero es muy importante. Importante decir que Wimu, los GPS de Wimu llevan incorporados ya, no hace falta plataformas de salto, la posibilidad de crear o de analizar el CMJ, ¿vale? Mediante un salto con el GPS. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. En YouTube salen los vídeos, así que os invito a que lo veáis, sobre todo que trabaje con Wimu, porque si no tengo plataforma de salto, una opción muy sencilla es realizar el test mediante el dispositivo GPS. Otra cosa de la que hablábamos antes era controlar la velocidad de la ejecución sobre ejercicios, en nuestro caso, sentadilla, hip thrust y el peso muerto. Nosotros utilizamos encoders lineales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué nos permite? Aparte de ver la fatiga por medio de las velocidades conseguidas sobre sus porcentajes de carga, podemos ver el aumento del rendimiento o la disminución, que también puede ser, y ver y controlar en vivo el trabajo que estamos realizando. Es decir, nosotros tenemos unos porcentajes de carga, ya que calculamos y estimamos la repetición máxima de cada jugadora, tenemos unos porcentajes de carga en los que queremos trabajar. Es decir, si quiero trabajar potencia, fuerza máxima, etcétera, etcétera, establecemos unos porcentajes de donde sacamos el peso con el que deben de realizar el ejercicio. Ahora, como entran dentro muchas variables como fatiga, sueño, etcétera, etcétera, lo controlamos por velocidades. Oye, hay que trabajar fuerza-potencia. Vale, pues hay que trabajar a estos metros por segundo. Colocamos el iPad, colocamos el encoder y vamos en vivo viendo a la jugadora para regular esas cargas. Oye, que es que estoy trabajando fuerza máxima. Mi 90%, mi 95% lo levanto a una velocidad que no corresponde con ese peso. O estoy muy bien y lo muevo mucho más rápido, o estoy menos bien y lo muevo más lento. Ajustemos los pesos. ¿Vale? Entonces, esto nos da la posibilidad de ajustar los pesos, ¿de acuerdo? Y controlar mucho mejor durante la sesión de entrenamiento. Y vuelvo a decir, si no tengo encuadres lineales, se puede estimar la RM mediante el GPS de Wimu. Igual en YouTube salen los vídeos de cómo hacerlo y actúa como un encoder, ¿vale? Bien, seguimos. Controlamos las fases del ciclo menstrual. Complicado, ya que son muchas jugadoras, ya que son ciclos diferentes, individuales para cada jugadora, que afecta de manera diferente a cada jugador, ¿vale? Como os pongo aquí, tiene carácter individual y debemos de conocer su ciclo. Tenemos que saber si
tiene un tipo de sangrado u otro, una duración u otra, la duración entre sangrados, hay ciclos de 24, 26, 30, 32, 34 días, entonces hay que también conocerlos. El dolor que experimentan cuando viene el sangrado, si toman anticonceptivos o no, etcétera, 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 ¿vale? Esto es importante porque al final la fase menstrual, el ciclo menstrual, se caracteriza por que hay unas hormonas que tienen niveles mucho más altos que otros. Entonces, dependiendo las fases, hay muchos más estrógenos, mucha más progesterona, etcétera, ¿vale? Y como he dicho, a cada jugadora le afecta de diferente manera el ciclo menstrual. Sí, hay algunas que tienen mucho dolor, otras que tienen menos dolor, otras que a lo mejor necesitan suplementarse con hierro porque tienen un sangrado muy abundante, etcétera, etcétera. Y los anticonceptivos también lo que hacen es que no tengas tantos picos de hormonales, por lo tanto es como que el ciclo, pues no es que se quite, pero que no hay tanta variabilidad de dichas hormonas. Hay escrito, en la ciencia hay cosas escritas, debe de haber muchas más y se están empezando a escribir más cosas porque, bueno, se están viendo cosas sobre el rendimiento, se están viendo cosas sobre las lesiones, pero no hay un consenso claro. Entonces se necesita mucha más investigación. Lo que sí está más instaurado es que hay unas fases del ciclo menstrual donde es mucho mejor o se asimila de mejor manera el tipo de entrenamiento que vayamos a realizar. Es decir, si dividimos por semanas el ciclo menstrual, habrá unas semanas donde pueda entrenar la fuerza, otras donde deba entrenar más la flexibilidad y otras donde deban entrenar mucho más la resistencia. ¿Por qué? Porque el organismo va a asimilar mucho mejor ese tipo de entrenamiento, ¿vale? Por suerte, en España tenemos grandes profesionales que escriben e investigan sobre el ciclo menstrual. Por suerte, he podido trabajar con Blanca Romero, actual preparadora de la selección española de fútbol, la que he aprendido mucho y la que me ha enseñado muchísimo. Y aquí está Esther Morencos, que también investiga sobre ciclo menstrual y deporte femenino, preparadora física de hockey hierro, ¿vale? Y os pongo aquí también este libro, me parece ideal o un obligatorio del que entrene ya no solo en fútbol, sino en deporte femenino, sobre la fuerza y el acondicionamiento en atletas femeninos, ¿vale? ¿Por qué hablo de este libro? Bueno, porque este libro trae o resume en esta tabla las hormonas, los niveles hormonales, la fisiología y la psicología, el estado psicológico y fisiológico, en lo que debemos de basar el entrenamiento, ¿vale? Y la intensidad a la que debemos de entrenar. Como he dicho, la ciencia nos habla de que hay fases en el ciclo donde la asimilación de un tipo de entrenamiento es mejor. Ahora, esto solo se puede o es mucho más sencillo trasladarlo al entrenamiento individual. Es decir, si yo voy a hacer una sesión individual con una jugadora, un entrenamiento individual con una jugadora o por grupos, es mucho más sencillo que trasladarlo a campo. Al final el fútbol es fútbol, van a tener que entrenar los mismos días dependiendo la semana del ciclo en la que estén, van a tener que jugar el partido dependiendo en el día del ciclo en el que estén, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, pero si podemos ayudar de manera que en las semanas que podemos trabajar un tipo de entrenamiento lo asimilen mejor, bueno, es ir más al detalle en el rendimiento de la jugadora, que a nosotros, pues bueno, hacemos o no lo hacemos dependiendo del objetivo, pero es un plus, ¿de acuerdo? Y bueno, visto todo lo que controlamos y para qué lo controlamos, quiero resaltar pues esto, ya lo decía también Miguel Ángel Campos,
carga externa o el ciclo de Gavet. La carga externa es lo que nosotros hacemos en el campo. La carga interna es cómo lo asimila la jugadora. Esto deja un estado de fatiga en la jugadora. Hay un entrenamiento invisible, nutrición, suplementos, estiramientos, fisioterapia, el descanso, todo el entrenamiento invisible, que hace que recuperar ese estado de la jugadora para volver a poder meter una carga externa. ¿Vale? ¿Controlamos carga externa? Ya hemos visto que sí, mediante los GPS. ¿De acuerdo? ¿Controlamos carga interna? Hemos visto que sí, mediante indicadores de fatiga y RP. ¿De acuerdo? ¿Controlamos los estados de la jugadora? Sí, analizando el RP de su carga interna, controlamos la fatiga de la jugadora por CMJ, etcétera. ¿Controlamos el entrenamiento invisible? No se puede controlar porque no estamos con ellas en casa. Oye, que damos pautas, que servicio médico, que nutricionista. Sí. ¿Se puede controlar? También, por medio de variabilidad de frecuencias cardíacas, etcétera, etcétera. Pero tenemos mucho menos control. Entonces, esta parte es más de educación que de control. Hacerle ver y entender a la jugadora que, oye, te tienes que alimentar bien, tienes que descansar tus horas, tienes que pasarte por la fisio, tienes que tomar este tipo de suplementación, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un tipo de educación para ver y darse cuenta de que su cuerpo es su herramienta de trabajo y que cuanto mejor esté, mucho mejor va a ser su rendimiento. Este entrenamiento invisible, ¿qué nos va a hacer? Que el estado de fatiga mejore, que se pueda otra vez volver al ciclo. Aplicar esa carga externa, volver a controlar esa carga interna, a ver cómo ha afectado esa carga externa, etc. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Pausa. Si hay dudas, espero que la tengáis apuntadas, porque según el control de la carga de entrenamiento que realizamos, ya estaría. ¿Vale? Y os lanzo esta pregunta. ¿El control de la carga es determinante y o vital en el rendimiento condicional? Pensarlo, contestaros, porque mi respuesta es no. ¿Vale? Yo os he contado todo lo que hacemos y de verdad lo hacemos. Podremos hacer más o menos, podremos hacerlo mejor o peor, pero os he mostrado lo que hacemos. Y esta es mi respuesta. No, ¿por qué? Vale. Si no realizo buenas cargas durante el entrenamiento, cuando realice su control estaré haciendo un buen control sobre malas cargas. ¿Vale? Es decir, yo puedo hacer estos controles de carga externa mediante datos de GPS, puedo controlar la carga interna mediante RPE, puedo controlar el estado de la jugadora mediante el wellness, puedo controlar cuántos saltan, puedo controlar su ciclo menstrual, puedo controlar sus velocidades. Pero si yo no he planificado una buena carga de entrenamiento durante el entrenamiento de fuerza, yo puedo controlar muy bien esa velocidad, pero lo estoy haciendo sobre malas cargas. Lo mismo pasa con la carga en campo. Yo puedo planificar unas distancias, puedo planificar unas aceleraciones, unos números de sprints, etcétera, etcétera, que si yo lo he planificado o lo he aplicado mal, el control de la carga lo haré bien sobre malas cargas. ¿Vale? ¿Entiendo? Por lo tanto, lo realmente determinante para mí, para mi cuerpo técnico, para Mireia, es una planificación condicional correcta que después debemos controlar. ¿Vale? No quiero que se me malinterprete. El control de la carga es vital, es muy importante. Debemos de controlar ese tipo de cargas. ¿Para qué? Para ver el rendimiento, para ver el estado de la jugadora, para compensar o no compensar, ¿vale? E intentar controlar o restablecer cargas, pero debemos de centrarnos en una planificación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque luego el control de la carga va posterior. Si yo he planificado bien, puedo aplicarlo en el presente bien. Por consecuencia, podré controlar la carga de entrenamiento
y unas buenas cargas. ¿Que se me ha ido la distancia, que se me ha ido los números de sprints? Sí, se puede ir. Pero si yo lo planifico mal, ya de antemano hemos errado en esas cargas. ¿Vale? ¿Sí? Bien. ¿Es difícil? Sí, bastante. ¿Por qué? Porque son muchas cosas que controlar, son muchas cosas en las que tener en cuenta y son muchas cosas en las que se relacionan unas y otras. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo logramos? Lo que os he dicho, ¿vale? Planificando correctamente y sobre todo controlando las cargas en directo, ¿vale? Para que luego controlemos la carga de entrenamiento sobre cargas buenas de entrenamiento. ¿Sí? Vamos con ello. ¿Cómo se planifica o cómo planificamos nosotros un microciclo? Al final, bueno, sacado de Miguel Ángel, es un ciclo, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos competición, debemos valorar esa exigencia y evaluar el rendimiento. Ver, según las variables de la carga externa de los GPS, qué ha sucedido con cada jugadora a nivel colectivo, si estamos en los promedios o no, si ha sido un partido más exigente en un tipo de variable u otra, etcétera, etcétera. Evaluaremos esa RP. Jugadoras que han jugado más, jugadoras que han jugado menos, jugadoras donde la carga interna ha sido mayores que en otras, etcétera. ¿Vale? Y luego, tenemos 2 días de recuperación, 48 horas post competición. La sensación de fatiga es mucho mayor, por eso nosotros entrenamos. Si jugamos poner un domingo, entrenamos regenerativo compensatorio el lunes y damos descanso el martes, ¿vale? Sería un microciclo normal, un microciclo tipo. ¿De acuerdo? Entonces, diseñamos estrategias individuales de recuperación y compensación, ¿vale? Más, según el ciclo. Hay una fase de sobrecarga que normalmente en un microciclo de domingo a domingo son 2 días. Nosotros lo llamamos implementación, ¿vale? ¿Dónde? Donde la carga aumenta, donde la orientación de la sesión va hacia unos valores u otros que hay que controlar, ¿de acuerdo? Y después tenemos una fase de tapering, una bajada de carga 2 días previos a competición, ¿de acuerdo? Donde hacemos estrategias de rendimiento mediante sesiones de gimnasio y estrategias de recuperación también, ¿vale? Este es el ciclo que seguimos para la planificación. Ahora, ¿en qué nos centramos? Pues eso, el tipo de microciclo que tenemos, ¿de acuerdo? Si es largo, imaginaros que jugamos un sábado y volvemos a jugar el domingo, pero por la tarde, ¿vale? Sería un microciclo largo. Un microciclo tipo sería, pues eso, un microciclo donde jugamos de domingo a domingo. Y corto sería pues de domingo a sábado o incluso si hay competición europea para los equipos que tengan competición europea, de domingo o de sábado a martes o de domingo a miércoles, donde hay que planificar de otra manera, ¿vale? Como hemos hablado antes sobre lo que nos dice la ciencia, nos comenta el autor Tingavet, el control de la carga crónica que llevamos acumulada, ¿de acuerdo? Debemos de seguir aumentando la carga crónica para el aumento del rendimiento y sobre todo para esa protección, ¿no? de la jugadora para que no sea tan sensible a esos cambios de carga entre microciclos. También debemos de ver contra quién nos vamos a enfrentar, ¿de acuerdo? Una orientación de las variables condicionales, sobre todo de gimnasio. Oye, pues hay equipos que te van a someter, o van a haber otros equipos que te van a dar el balón y vas a tener que dominar el balón y se te van a meter atrás, etcétera, etcétera. Entonces, las variables que van a condicionar ese tipo de partidos serán diferentes. Oye, es que este partido prevemos que va a ser súper intenso. ¿Por qué? Porque es un rival muy potente, de que te va a exigir mucho. Bueno, pues las variables condicionales variarán según el rival, ¿de acuerdo? Datos condicionales del partido anterior, lo que hemos dicho. Nosotros competimos un domingo y tenemos que ver qué ha sucedido ese domingo. Tenemos que ver qué ha pasado con esa carga que no controlamos en competición, que podemos estimar, pero que no controlamos en competición.
sobre toda la carga acumulada en esa semana, ¿vale? Y también debemos de ver los datos condicionales de esa semana para ver cómo podemos variar los ratios entre los microciclos, ¿sí? Esto es en lo que nos basaríamos, o a grandes rasgos en lo que nos basaríamos para empezar a planificar una semana de entrenamiento, un microciclo. Y ahora voy también al día a día que tenemos. Entonces, nosotros tenemos la suerte de desayunar en la ciudad deportiva, donde ya las jugadoras estarán haciendo el wellness en sus móviles o estarán hablando, nos podemos comunicar con ellas, a ver qué tal se encuentran, si tienen molestias, etcétera, etcétera, cómo han dormido. Hay una valoración del servicio médico a las jugadoras, no a todas, pero bueno, sí que jugadoras que tengan molestias, que vengan de lesión, que sean más propensas, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una valoración previa de servicio médico. Luego tenemos una pequeña reunión del cuerpo técnico para ver pues, qué jugadoras tenemos en cada tarea, cómo están las jugadoras, si tenemos que hacer más de esto, más de lo otro. Bueno, ultimar los últimos detalles de esa sesión. Se le asigna el dispositivo GPS a cada jugadora, ya que cada jugadora tiene su propio GPS. Realizamos el entrenamiento, ¿vale? Y luego hay pues, tratamiento, fisioterapia, a veces el cuerpo técnico, analistas, entrenadores, se quedan con jugadoras para ver vídeos suyos de tácticos. Nosotros nos reunimos para analizar datos GPS, analizar carga interna e interpretar esos datos, que es lo importante, ¿vale? Al final, como se ha hablado antes de todo lo que intentamos hacer, controlar esos GPS, que sería la carga externa, sacar esa información en cuestión de qué volumen hemos realizado, a qué intensidad lo hemos realizado, cuánto porcentaje de competición hemos llegado, tanto en intensidades como en volumen, qué porcentaje o tareas tenemos, serían los escenarios de máxima exigencia, ¿vale? Según competición. Y esas interpretaciones hay que pasarles al cuerpo técnico ya, pues, una interpretación de los datos de la carga interna, donde mandamos un informe, una interpretación de los datos de GPS, donde mandamos un informe de cómo ha ido la sesión para tenerlo en cuenta para el día siguiente, ¿vale? Con todo este control del que hemos hablado post-entrenamiento, que es muy importante, no determinante y vital, lo vuelvo a repetir, es información que tenemos sobre todo para el aumento del rendimiento, para el control y espaciar las cargas, si tenemos que compensar, si tenemos que bajar cargas, etcétera, etcétera. Si nos hemos pasado en alguna variable, por mínimo que sea, que debamos de evitar al día siguiente, o si nos hemos quedado cortos de alguna variable que debamos de meter alguna dosis, tanto si es en gimnasio como si es en campo, de ese control de cargas. Hemos hablado ya de la importancia de la planificación en la semana, de en lo que basamos en los ciclos de tanto de días de sobrecarga, nosotros lo llamamos implementación, como los días de tapering, ¿de acuerdo? Quiero hablar de la importancia que nos da o que nos aporta la facilidad que nos da Wimu, como es esa antena que vemos en imagen, súper pequeña, súper manejable, que nos manda al ordenador información en directo, ¿vale? Quiero hablar de esto, ¿por qué? Porque al final en nuestra planificación, y esto es un gráfico para que podamos verlo de manera visual, en nuestras planificaciones en una semana tipo, una semana limpia de domingo a domingo, donde hay una sesión de recuperación, ¿vale? O compensación, dividimos grupos, hacemos cosas iguales, Mister en tarea también tiene en cuenta esas jugadoras que han participado más en el partido del día anterior, pues meterlas por fuera, que tengan una exigencia menor, que su recorrido sea menos, pero en una misma tarea, ¿vale? Me parece increíble. Y luego, bueno, hacer tareas específicas de compensación con las jugadoras que han jugado menos minutos, ¿de acuerdo? En gimnasio, tanto Mireia como yo también lo hacemos. Somos de la idea de que debemos de plantear una sesión
conjunta, donde a lo mejor varía 1 o 2 ejercicios, pero sobre todo varíe el trabajo metabólico y el volumen y la intensidad de esos ejercicios, ¿vale? Luego, más 2, a 48 horas de competición damos descanso. Miércoles, ¿vale? Una semana tipo, miércoles tendremos la primera sesión de implementación, donde la basamos en acciones neuromusculares, ¿vale? Aceleraciones, desaceleraciones, etcétera, etcétera. Y luego el jueves una implementación, otra sesión de implementación, donde orientamos la tarea al high speed running, sprint, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y como veíamos que nos salía en el ciclo sacado de Miguel Ángel Campos, 2 días de tapering, donde la bajada de carga es interesante, es importante, donde hay un día de optimización que nos ayuda a compensar o no, donde ajustamos mucho más las cargas si nos hemos quedado cortos o sobre todo si nos hemos pasado, y un día previo que es de activación, ¿vale? Donde preparamos ya los últimos detalles de un bajo volumen para el partido de competición. ¿Sí? Y esto, la importancia del live, ya viendo esto, cómo orientamos las sesiones, como nosotros orientamos las sesiones según qué tipo de variables, es muy importante para nosotros el directo y debemos de ver que cada sesión trabajada, cada variable trabajada en la sesión, debemos de estar controlándola en directo. ¿Por qué? Porque si planificamos una sesión orientada a high speed running o distancia sprint de X, porque es el X porcentaje de competición o mayor porcentaje de competición, pero bueno, estipulamos una carga, debemos de ir controlándola. ¿Por qué? Porque todas las tareas van orientadas a ese tipo de variable. Imaginaros que llegamos a la segunda sesión, a la segunda tarea, y ya hemos alcanzado unos valores de high speed running muy altos, habrá que quitar una tarea quizás o modificarla, ¿vale? Pero tenemos que saber o controlar ese tipo de variables y cómo están en directo para no pasarnos, ¿vale? De esta manera, una buena planificación asegura un buen control de carga y una posterior recuperación o compensación según los datos del estado de las jugadoras. Este sería una conclusión muy grande, ¿vale? Muy buena. Buena planificación para tener unas cargas de entrenamientos correctas, un buen control de la carga, tanto en directo, ¿vale? Como posterior. ¿Para qué? Para ver en qué variables estamos pasando, nos estamos quedando cortos, según el estado de las jugadoras. Este sería nuestro control de todos los tipos de variables, de las cargas de entrenamiento que realizamos. Llegando ya un poco al final, seguramente os enseñe ahora o hile para concluir con otras diapositivas. Esto sería una imagen del directo del live de Wimo, perdón, donde vemos que cada jugador, cada jugadora, en este caso una foto de internet por cuestiones de privacidad y datos del equipo, ¿de acuerdo? Pero al final podemos asignar los valores que nosotros queremos que nos muestren en pantalla, ¿sí? Y de cada jugadora. Oye, mira, que es que esta jugadora ha hecho aceleraciones, un high speed running de 500 metros, pero es que la otra jugadora solo lo ha hecho de 300. Pues a lo mejor hay que compensar en directo en ese día. Sé que esta jugadora ha terminado con 200 metros menos de sprint y debemos de darle ese estímulo. Bueno, pues al final del entrenamiento tendrá una sesión donde a lo mejor no llega a esos 200 metros para compensar, pero sí tiene un trabajo específico, ¿vale? Si nos hemos quedado muy cortos, ¿de acuerdo? Bien, espero que haya dudas, porque eso es que es interesante, que ha valido la pena, que habéis sacado cosas que podáis tratar en vuestros equipos, ideas sobre todo, y espero que, que os haya gustado la ponencia, que hayáis sacado conclusiones positivas y,
Al final he intentado ser lo más claro posible sobre el trabajo que realizo. Muchísimas gracias, Tony. Sí, tenemos algunas preguntas que ya hemos recibido. Las tengo aquí. Dice aquí, gracias por la gran presentación. Me gustaría saber si tienen alguna estrategia específica para combinar las variables de carga interna y externa. Consideras muchos cuestionarios de wellness, pero ¿tienes algún resultado que indique una mayor correlación con alguna variable específica de la carga externa? Por ejemplo, Mm, la distancia de sprints tiene más relación con el nivel de estrés, o por ejemplo, deberíamos tener más cuidado con las aceleraciones y las acciones de alta intensidad cuando tienen mucho estrés o durmieron mal. Esa es la pregunta, Tony. vale. Bueno, muy interesante, ¿vale? La pregunta. Es cierto que nosotros la carga interna solo la controlamos mediante RPE, no usamos marcadores, biomarcadores. Y es muy interesante, porque es cierto que la RPE tiene mayor correlación con la frecuencia cardíaca. Es decir, si nosotros hemos planteado una sesión donde el aumento de la frecuencia cardíaca o la frecuencia cardíaca media de la sesión es mayor, la RPE y la carga interna va a ser mayor, ¿vale? Eso la ciencia nos dice que es así, y en realidad las sesiones donde hay mucho mayor ritmo o hay mucho más sprints y high speed running relativo, donde las recuperaciones son mucho más cortas, el aumento de la RPE es mayor, ¿vale? Hay un mayor aumento de la RPE. En cuestión del cuestionario wellness, es cierto que al final debemos de saber que si tienen mucha más fatiga, si tienen sobre todo dolor o agujetas, hay que tener mucho más cuidado con variables neuromusculares, ¿vale? Pero si tienen molestias concretas, ¿vale? Ya no nos vamos a agujetas, molestias concretas o han dormido mal, nosotros tenemos mucho más cuidado con variables mecánicas, sobre todo a nivel de sprints que puedan ser acciones mucho más explosivas. Nosotros vamos por esa línea. Muy bien, Tony, muchas gracias. Aquí tengo otra pregunta de uno de nuestros clubes. Dice, ¿cómo monitoreas a una jugadora que es irregular y oligomenorrea? Vale, ya digo, es complicado, ¿vale? Porque cada ciclo menstrual es diferente. Nosotros tenemos jugadoras que igual que o son muy irregulares o incluso que no tienen sangrado, no les viene el ciclo, ¿de acuerdo? Y hay que intentar ajustarlo, sobre todo las que son irregulares, ajustarlo como ciclos de menstruales más amplios. Es decir, una jugadora con un ciclo normal de 28, si es irregular, debemos de intentar también controlar por medio de conocer a esa jugadora cuál es el ovario que más problemas le da, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Oye, no podemos hilar muy fino porque no utilizamos biomarcadores. Si pudiéramos utilizar biomarcadores, sabríamos los niveles de estrógenos y de progesterona en los que se encuentran, qué entrenamiento poder aplicar, ¿vale? Entonces, la respuesta ahí sería, no lo hacemos, pero con biomarcadores para las hormonales. Y sobre todo, cuando una jugadora, por ejemplo, tiene la menorrea o no tiene sangrado, no le viene la menstruación, intentamos centrarnos más en cuestiones de wellness y otras variables que no sean menstruales. Muchas gracias, Tony. Otra pregunta. Como experto en alto rendimiento y entrenamiento en fútbol femenino, ¿cuáles son las diferencias más significativas en el fútbol femenino? ¿Qué variables de carga externa ves más relevantes en esta diferencia?
y qué umbrales sueles utilizar. Vale. Nosotros variamos sobre todo respecto al masculino, como ya os he dicho antes, el high speed running y la distancia y la velocidad de sprint, la distancia sprint, que lo pondremos a partir de 18 kilómetros por hora el high speed running y de 21 la distancia sprint, ¿vale? Creo que en chicos, en fútbol masculino está en 24 el sprint y en 21 el high speed running o en 20 o así. No lo sé con exactitud, pero sé que está más alto, ¿vale? Y en aceleraciones y desaceleraciones también. Sé que, o creo que en chicos es por encima de 3. Nosotros deberíamos de hacerlo por encima de 2, ¿vale? Esas son las diferencias. A nivel de fútbol lo veo igual y creo que es muy importante también decir que el entrenamiento de fuerza es muy importante en mujeres. Diría que mucho más que en los hombres. Creo que ahí también nos diferenciamos bastante, ya no solo por el ciclo menstrual, sino por nivel morfológico y funcional del fútbol femenino, de la mujer. Creo que es muy, 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 muy importante los niveles de fuerza, trabajar con altas cargas, lo veo súper importante. Micrófono, Conrado, no se te escucha. Perdón, perdón, me paso las preguntas y olvido eso, pero te agradezco. Mira, eh, Alba Molina nos pregunta, ¿cómo lleváis a cabo el control del ciclo menstrual? Si es en el wellness, ¿qué tipo de preguntas realizas y qué datos buscas obtener? Enhorabuena por la presentación. Vale, muchas gracias, lo primero. Y lo segundo, nosotros controlamos el ciclo menstrual mediante el wellness, que nos apuntan el día en el que está, ¿vale? Entonces, hay jugadoras que nos indican el día exacto porque ellas mismas, o Mireia sobre todo les aconsejó varias aplicaciones móviles donde controlar el ciclo menstrual y sobre todo también eso, que nos digan en qué día están para nosotros tenerlo controlado, ¿vale? Hacemos un control individual nosotros mediante Excel, etcétera, etcétera. Y en el wellness la pregunta es esa, ¿qué día del ciclo menstrual se encuentra? Es cierto y debo decir que a principio de temporada mandamos un cuestionario pues para controlar, simplemente para conocer, ¿vale? Sobre todo a jugadoras nuevas o cuando nosotros, por ejemplo, este año que nos hemos incorporado al equipo, el cuerpo técnico, pues lo mandamos para conocer a las jugadoras. ¿Eso qué significa? Mandamos un cuestionario también por Google Form, pero queremos saber pues, duraciones del ciclo, lo que hemos hablado antes, tipo de sangrado, dolor, etcétera, etcétera, si toman anticonceptivos o no, y también, pues eso, aspectos condicionales en los que creo que ellas destacan, fuerza, sprints, cambios de dirección, luchas, etcétera. También tácticos, porque ya metemos también información que le valga al cuerpo técnico, tipo entrenadores, analistas, que quieres mejorar, etcétera, etcétera. Entonces eso nos da también mucha información previa de la jugadora para luego controlar esa carga mediante el wellness. A la jugadora le llega el wellness y ve qué día del ciclo estás. Oye, pues no lo controlo con ninguna aplicación. Bueno, pues simplemente me pone el día que empieza y el día que acaba. Y a partir de ahí, conociendo que es más regular o irregular, pues sabemos que tiene un periodo de 28, 30, 32 días, 26, lo que sea, pues más o menos vamos controlando. Bien, muchas gracias, Tony. Nos preguntan, ¿qué variable utilizas en el ratio agudo crónico? Vale, importante también. Sobre todo high speed running, distancia sprint, desaceleraciones, muy importante las desaceleraciones, y distancia relativa, ¿vale? A nivel de GPS utilizamos estas, pero también en carga interna controlamos la de la RP, ¿vale? Que me parece bastante importante también tenerla controlada, porque vemos que a nivel de high speed running y sprints, cuando hay mucha variabilidad de la carga, aparecen molestias, etcétera, etcétera. Entonces eso nos indica que hay un riesgo de lesión.
Hay jugadoras también muy sensibles a la distancia relativa. Cuanto mayor distancia relativa individual tienen entre diferenciando de un microciclo a otro, también suelen tener más molestias. Cuando hay la RPE, vemos que su carga interna está pasando algo a nivel agudo, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y las desaceleraciones a nivel mecánico, articular, nos indica que le hago caso a ese 2.0 que nos dice la ciencia sobre no intentar que esa variabilidad no sobrepase de ahí. Hay jugadoras que son mucho más sensibles que otras, ya lo he dicho, cuestiones de fuerza, etcétera, etcétera, pero esas serían las variables. Distancia relativa, high speed running, distancia sprint, desaceleraciones y RP. Perfecto. Tony, otra pregunta. Comentas que los WCS que soléis trabajar son sobre ciertos minutos. ¿Crees que sería importante replicar estos tiempos WCS en base al rival? ¿Replicarías también en tiempos más reducidos? Como está demostrado que los goles llegan en minutos muy reducidos a máximas intensidades. Gracias. Vale, buena pregunta también. Al final nosotros sacamos los escenarios de máxima exigencia según lo que vamos a entrenar. ¿Vale? Es decir, yo si saco o si tengo en cuenta los escenarios de máxima exigencia en base a minutos que no se van a dar en el entrenamiento, me parece poco útil. Entonces, yo sé que el míster, por cuestiones metodológicas, hace tarea de 7 minutos, 14 minutos o serie de 7 minutos o extensivos de 21. Pues entonces tendremos que intentar ver qué sucede en esas tareas y cómo se relaciona con la competición. ¿Vale? No varío o no variamos en este caso, porque también creo que tiene contenido táctico ese tipo de escenarios en cuestión de partido. No variamos según los rivales, porque creo que es mucho más importante centrarlo en nosotros mismos. Al final, la aplicación que tienen esos escenarios o esas tareas, por así decirlo, sobre el rival, ya va dentro de la tarea táctica. ¿Vale? Es decir, si vemos que es un rival que se va a meter en bloque bajo y tenemos que atacar un bloque bajo, esa tarea de 7 minutos ya tiene integrada esa variabilidad según el rival. ¿Vale? Entonces no lo diferenciamos según rival por eso mismo, porque creo que al final buscamos este escenario que a lo mejor la ciencia no nos dice que en 7 minutos sea lo ideal, pero a nosotros nos vale para ver tipos de tareas que hacemos respecto. Muy bien. Em, dice aquí, aumentas, creo que esto ya lo habías comentado, pero bueno, aumentas o disminuyes las cargas de trabajo considerando en qué fase menstrual se encuentran las jugadoras. Vale, buena pregunta también. No las variamos, ¿vale? Como he dicho, y quiero que, bueno, que al final es algo que no he escuchado siempre, que es la orientación del aumento del rendimiento entrenando, aumentando la carga crónica de la jugadora a nivel de carga externa, ¿vale? Mediante datos de GPS o carga interna por RP. Variamos, sí y no siempre, trabajo de fuerza. Es decir, hay que hacer un trabajo de fuerza X y una jugadora pues está en una fase donde es mucho mejor trabajar ese tipo de fuerza. Pues aumentaremos la carga en esa jugadora, pero solo a nivel individual. Hoy hay jugadoras que están en una fase que sabemos que encima es sensible porque cada vez que está en esa fase tiene más molestias de lo que sea. Vale, pues vamos a bajar la carga. Y no en todos los ejercicios a lo mejor, sino en los ejercicios que vemos o que sabemos en los que tienen más problemas. ¿Vale? Mm, muy bien. Tenemos aquí otra pregunta que nos acaba de llegar. Em, dice, me llamó la atención que en las variables de carga externa no incluye el número de las aceleraciones. Los valores muestran que en la pretemporada es más difícil para las jugadoras alcanzar la alta velocidad en un corto periodo de tiempo. Necesitan estar
bien entrenadas para poder hacerlo. Creo que las aceleraciones son factores importantes para la gestión de la carga. Y pregunta, ¿también podemos decir que el número de las aceleraciones pueden ser una buena señal de estar preparado? ¿Qué opinas de esto? Opino que tiene razón. Son una de esas variables, número de aceleraciones, que sacamos, pero que no tenemos en cuentas para analizar. ¿Por qué? Porque a nivel de aceleración, desaceleración, analizamos metros, que sería nuestro volumen, por encima de 2 metros segundo, y la relatividad, o sea, es decir, metros minutos, ¿vale? Distancia en metros, perdón, y la relatividad en metros segundo. Eso ya nos da, para nosotros, nos da información relevante para el control de la carga en esta variable. Ahora, ¿número de aceleraciones? Sí, pero ¿a qué intensidad? No es lo mismo hacer una aceleración muy baja, que me va a contar como aceleración o desaceleración, hacerla en alta intensidad, que al final ahí es lo que nosotros llamamos que es carga. A nivel de pretemporada, es cierto y tiene toda la razón del mundo en el que tiene que ser progresivo y que tenemos que intentar alcanzar aceleraciones más de manera progresiva. Nosotros planificamos de tal manera que esas primeras semanas, sobre todo, no me voy tanto a aceleración, sino a impactos. Intentamos reducir los espacios para que no haya tanto golpeo en largo, que sean acciones mucho más agresivas para volver de no hacer nada, por así decirlo, de vacaciones. Y la planificación, como vuelvo a repetir, tiene que ser al detalle. Y el directo nos tiene que dar esa información. Oye, ¿cuántas aceleraciones o desaceleraciones ha hecho? Metros. Tantos, vale, pues estipulo que la primera semana, el primer día no pueden pasar de esto, el segundo tal, el tercero tal. Y al igual que high speed running y sprints, no llegamos la primera semana y empezamos a hacer sprints. No llegamos la primera semana y empezamos a hacer high speed running. Vamos poco a poco metiendo tanto intensidad de ejecución como puede ser, vamos a hacer algo más extensivo hacia lo intensivo o fraccionado, en gimnasio igual, de cargas moderadas, con velocidades moderadas, ejercicios más complejos, más explosivos, etcétera, etcétera, y al igual con las velocidades. Vamos haciendo aceleraciones mucho más explosivas, mucho más largas, high speed running igual, mucho más volumen, mucho más largo, etcétera, etcétera, con menos recuperación. Entonces, al final es eso, la importancia de planificarlo bien, controlarlo en el live de WIMU, en este caso, de manera correcta para saber que esa sesión tiene que ser de eso y que cuando yo he llegado a eso, o cambiamos o variamos o quitamos tareas y luego ese control. Oye, pues hay jugadoras que 150 metros de aceleraciones es mucho y otras que es poco. Bueno, pues vamos a ver cómo se relaciona con esa carga interna, con ese wellness del día siguiente si tienen molestias articulares, musculares, etcétera, y ahí vamos ya hilando más de manera individual. Muy bien, ¿cuál es el motivo metodológico para hacer ejercicios con volúmenes de tiempo de 7, 14 o 21 minutos? Vale, esa pregunta sería para el míster. Es cierto que a nivel metodológico, Oscar es top y tiene un sentido, claro, que es los minutos que pasan durante la tarea para estar definitivamente asimilando el concepto. Es decir, nosotros, míster en este caso, prepara una tarea táctica y la jugadora necesita un periodo de tiempo de adaptación, un periodo de tiempo en el que está trabajando ya propia la tarea, ya no está trabajando la tarea, sino está trabajando fútbol mediante esa tarea y otro tiempo en el que está asimilando esos conceptos. Entonces, bueno, a base de Mr. Oscar de estudiar y ver y experimentar, etcétera, etcétera, su metodología es de 7 minutos, es lo ideal para que la jugadora entienda la tarea, consiga entrenar fútbol mediante la tarea y asimilar ese concepto. ¿Vale? Eso sería a grandes rasgos, contestando yo y no el mister a esa pregunta. Muchas gracias, Tony. Una última pregunta. A nivel preventivo, ¿qué variables valoras en el proceso de return to play? ¿Y en qué porcentajes te mueves en las fases de recuperación que se van cumpliendo hasta llegar a las máximas, que sería este 100% del perfil condicional?
¿Tienes algún protocolo creado? ¿Ves interesante en un futuro implementar alguno para prevención de LSA como STEPS o desaceleraciones? Vale. Bueno, primera pregunta del Return to Play. Nuestro redactador Iván, brutal el trabajo que hace también. Yo voy a contestar sabiendo conociendo lo que hace y también un poco en lo que yo haría o cuando me ha tocado ser redactador en otros equipos, pues lo que hago. Iván, en las últimas fases de... Iván es el redactor. Iván en las últimas fases de redactación ya les pone GPS a las jugadoras. Ya él también tiene una planificación progresiva para que esa jugadora esté preparada con los niveles, no exactamente a lo mejor de competición, pero sí de entrenamiento. Porque nosotros sacamos perfiles de rendimiento en entrenamiento y perfiles de rendimiento en partido, ya que a lo mejor jugadoras que tienen menos minuto, sí que podemos compararlo con las intensidades, pero no sabemos específicamente cuál es ese perfil, porque no ha completado a lo mejor 90 minutos, pero sí lo tenemos de los entrenamientos. Entonces, tenemos ese Return to Play para entrenar donde se acerque mucho a ese perfil y yo sé que utiliza variables sobre todo de velocidad, ¿vale? De si llega a velocidades de X, etcétera, etcétera. Para lesiones musculares. Ahora, para lesiones de cruzado, debemos de tener también en cuenta aceleraciones, desaceleraciones, etcétera, ¿vale? Protocolos. Sé que, bueno, que sigue fase de redactación según qué tipo de lesión sea, la gravedad, etcétera, etcétera. En eso, todo servicio médico, fisios, de doctor, Javier, etcétera, etcétera, genial. Y es importante decir que una lesión es la lesión y no se puede acelerar el proceso biológico. Es decir, si yo tengo una lesión muscular y sé que son 30 días, a lo mejor se convierte en 28, pero no van a ser 15, porque el tejido tiene un tiempo de regeneración, de cicatrización y es el que es, no se puede acelerar, ¿vale? Protocolos que tengamos para prevención. Cada jugador, Iván es el responsable de esos protocolos. Sprints curvos, sprints con cambio de dirección, competitivos, etcétera, etcétera. Entonces le damos ese efecto protector que podemos en campo, más el trabajo de fuerza, hacen que disminuyas o intentes evitar esas lesiones y que luego el return to play también vaya con esas variables de velocidad. También tengo que decir que Iván, para el return to play, aparte de valores de GPS de velocidades, etcétera, etcétera, utiliza parámetros de fuerza. Es decir, a qué velocidad estaba levantando X peso. Me estoy acercando a mi estado inicial, si no, pues ya va dando información. Muy bien, Tony, pues muchísimas gracias. Agradecemos también a quienes han participado el día de hoy por parte de los clubes de Liga MX, los clubes de Liga MX femenil, clubes de expansión, selecciones nacionales, comisión de árbitros y Sistema Nacional de Capacitación. Agradecemos a Real Track System por su apoyo en este curso y en estas masterclass. Tony, ha sido muy interesante lo que nos has planteado, siempre el compartir experiencias de alguien que está, como decimos, en el campo de batalla cotidianamente. Para nosotros representa un acervo muy importante también en el desarrollo de nuestro trabajo del día a día. Así que, sin más, te agradecemos mucho. Habrá algunas preguntas que te haremos llegar para que, si eres tan amable de responderlas, dejarlas en nuestra plataforma y la ponencia se queda en la plataforma misma para quienes deseen consultarla posteriormente. Tony, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Y ya digo, he dicho lo que hacemos con los compañeros y el cuerpo técnico. Espero que haya servido al resto de preparadores físicos y estudiantes, etcétera, etcétera. Un placer y contestaré todas las preguntas que me hagan llegar. Muchas gracias, muy buenas tardes, buenas noches en España. Hasta luego. Muchas gracias, Conrado.